Buenas tardes, sean bienvenidos todos, hermanos. Cristo Jesús, los saludos, hermano en Cristo, Juan Peña y la hermana Keila Melina. Hoy vamos a tener un programa interesante. La hermana Keila ha desarrollado el tema de el don de las lenguas. Es una invitada, está invitada aquí al canal por primera vez. La invité porque yo vi que ella había investigado sobre este tema, ¿no? Este tema tan controversial para algunos hermanos. Eh, Porque sabemos que venimos de un trasfondo carismático. Yo mismo también vengo de un trasfondo carismático. Entonces es necesario tocar este tema con delicadeza y también con este profesionalismo, ¿verdad? Vamos a tocar bastante citas bíblicas, contexto histórico, cultural, etcétera. Y con el fin de desarrollar el tema sobre qué son las lenguas en cuanto a las escrituras, ¿verdad? Entonces, para darle la bienvenida a la hermana, a la Keila y a la gente que se va acercando aquí también, le damos la bienvenida que por primera vez está aquí en el canal. Saludamos a Cecilia Álvarez. Buenas tardes, bienvenida. Ayúdenos con su like, por favor, y a compartir. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Mónica Cárdenas también. Saludos, bendiciones desde Colombia, dice, nos saluda. Bendiciones, hermana, y pues sea bienvenida, ¿no? La hermana Keila está teniendo un poco de problemas con la imagen, o sea, es decir, con los datos, pues yo creo que son del teléfono y se va a desfasar un poquito lo que es la imagen, pero parece ser que el audio sí está bien. Esperemos si no tienen más complicaciones para que la hermana pueda desarrollar el tema de manera, sin ningún problema, ¿no? Ahí vemos a todos los que se van acercando. Julio César Gualota, algo así es el apellido. De Xiomar Rosario, también bendiciones a todos los que se van acercando. Hermana Kelia, ¿nos escucha? Encienda su micrófono para que nos dé su presentación aquí para la gente que aún no la conoce o que no ha tenido la oportunidad de interactuar con usted, hermana. Adelante. No sé si nos escucha ahí. Bueno, no sé si se escucha bien. Sí, hermana, adelante. Bueno, la verdad que, quería agradecerte primero por haberme dado esta oportunidad. Es un tema muy importante para mí, porque también vengo de un trasfondo carismático y bueno, lo he estudiado y bueno, también he estado muy involucrada en este tema y pidiéndole a Dios siempre. Me costó salir mucho de esto y le pedí a Dios que me revelara la verdad y la verdad que es difícil cuando uno no tiene todas las herramientas, ya sea de hermenéutica, de teología, es difícil encontrar la verdad. Así que bueno, he hecho un estudio que por la gracia de Dios me ha ido guiando y me he basado en buenos teólogos, así que quiero enseñar y bueno, que sea para bendición de Dios. En ningún momento quiero que esto sea para que las personas se sientan ofendidas. Uno lo hace con amor, no es una doctrina principal. Las doctrinas principales sí son, esas sí son ya que uno puede llegar a disentir un poco, o sea, ya no es lo mismo a este tipo de doctrinas que son no son para la salvación. Así que, pero sí son importantes y la idea es mostrar un poco este tema porque más que nada en el contexto carismático hay mucha desinformación y se repiten textos fuera de contexto y bueno, y de ahí no salen. Así que la verdad que anhelo que Dios toque los corazones y muestre su verdad. Acá no se trata de ver quién tiene la razón, sino que la verdad es una y son las escrituras. Saludo a los chicos, a todos los que están eh, y les agradezco por estar. Claro que sí, hermana. No sé si querés que empecemos. Sí, hermana. Solamente decir que, pues, esto lo hacemos con respeto, ¿no? Y es un tema ciertamente controversial, ¿verdad? Pero es necesario tocarlo porque pensamos y creemos firmemente que a lo largo de la historia este asunto del don de las lenguas pues ha sido tergiversado, ¿no? Ha sido tergiversado por algunas corrientes. Yo mismo formé parte de esos movimientos, entonces conforme vamos desarrollando el tema, pues ahí vamos a ir opinando, ¿no? Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se van acercando. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Adelante, hermana. No sé si quiera apagar un poco la cámara para que se escuche más fluido el audio. Perfecto. Ahí, excelente.
Bien, vamos a empezar con este tema, que como decía yo, que es bastante controversial, respecto del don de lenguas. Vamos a ver un poco lo que es el índice, si queréis bajar la segunda, la tabla de contenido. Voy a abarcar lo que sería la suficiencia de las Escrituras, el Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, la Iglesia hoy en día, fenómenos bíblicos, que ahí vamos a ver algunos versículos. Después tenemos inicio de la Iglesia. Yo ahí he marcado, bueno, también he abarcado bastante respecto del inicio de la Iglesia, y bueno, ya después voy a explicar bien por qué he hecho eso. Y bueno, después estaría lo último, la conclusión. Pasemos a la próxima, por favor. Bien, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente y segura, que es muy importante porque es segura y es la única, al ser suficiente, es la única, dice, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Es muy importante entender esto, que está en la Confesión de Fe de Londres, Bautista, de 1689. ¿Por qué? Porque acá nos está mostrando cuál es la prioridad que tenemos, qué es lo que nos va a guiar como cristianos. Ahora, si ya van a haber personas que van a empezar a criticar o a no estar de acuerdo con lo que Dios ha escrito y todo eso, ya va a ser otra cosa. Pero es importante entender esto, que la Biblia ha sido inspirada por Dios, como ya lo vamos a leer, y no tiene errores, es único, o sea, es lo que tenemos perfecto, lo único perfecto. Nosotros sí somos falibles y cuando podamos interpretar podemos equivocarnos, pero la Biblia no se equivoca. Entonces eso va a ser la base, va a ser como el cimiento en el cual nosotros lo vamos a basar. Y va a ser la que va a destruir todas las Biblias en su contexto, interpretada con una buena hermenéutica, todas aquellas ideas que hay y que van saliendo con texto fuera de contexto. Por ejemplo, tenemos, no sé, los testigos de Jehová. Ellos te dicen que sí, son sola escritura, que son bíblicos, pero si uno empieza a estudiar, los versículos que dan son versículos que están fuera de contexto. Y así hay muchos más. Entonces, ¿cómo saber uno si lo que tiene, lo que uno ha aprendido, lo que le han repetido en la iglesia es verdadero? La forma para saber si eso es verdadero es ir a la Biblia en su contexto. Tenemos que entender que somos personas falibles, pero que Dios a lo largo de la historia no nos ha abandonado, sino que Dios ha dado a varios cristianos, les ha dado el don de maestro, les ha dado el don de entender las Escrituras, y es muy importante esto porque deberíamos nosotros tomar atención en estas cosas, que son muy importantes. Bueno, por esto están las confesiones, que las confesiones se han hecho históricas, se han ido tomando lo que ha ido creyendo de la iglesia y ha durado a lo largo de muchos años. Esto nos da como una, para interpretarla, nos da como un descanso, porque a veces uno va para cualquier lado y puede interpretar algo, pero bueno, hay muchos cristianos que han habido, que Dios los ha usado, y además, al haber sido a lo largo de la historia bastante aceptado, a nosotros nos da tranquilidad y nos podemos llegar a guiar por ellas. No quiere decir que las confesiones no sean falibles, pero a lo largo de la historia han sido probadas. Bueno, lo primero que da la confesión de fe es esto, es que las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente. ¿Qué tenemos como versículos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto a nosotros nos da paz, nos da tranquilidad. Y también debemos entender, para los que dicen no, que la Biblia ha sido modificada, para todos los que andan hablando de esas cosas, debemos entender que esto es de Dios, o sea, es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos guiarnos, porque Dios no nos ha abandonado, Dios está. Entonces, debemos creer que Dios ha preservado estos escritos
para que nosotros podamos llegar a la salvación y también para que podamos limpiar nuestro camino para poder estar y ser conformados a la imagen de Cristo. Hay un versículo que es muy importante, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué pasa? O si alguno quitare. Muchas veces es muy importante este versículo porque hay personas que creen que hay nuevas revelaciones, que Dios inspira, que está inspirando o sigue inspirando y que siguen habiendo profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es la inspiración de Dios, lo que es una revelación de Dios, debería ser agregada, serían hojas que deberían ser agregadas a la Biblia. En este caso, no las estamos agregando porque ya está cerrado. Acá nos está diciendo claramente en Apocalipsis, Juan, que nadie puede ni añadir ni quitar, porque ya Dios lo ha cerrado. Bueno, vamos a la otra. Sam Waldron es muy revelador y explica muy bien en su libro Continuará, y dice algo muy importante. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios como nuestra autoridad, nos sometemos al Espíritu mismo, ya que Él inspiró cada palabra que ella contiene. Ninguna verdadera obra del Espíritu contradice, devalúa o añade nueva revelación a las Escrituras. Al contrario, elevará la verdad bíblica en los corazones y en las mentes de los creyentes. Esto nos tiene que dar paz y tranquilidad, porque tenemos en dónde aferrarnos, tenemos un ancla en dónde aferrarnos, que Dios nos las ha dejado, y es la Biblia. Por medio de ella vamos a llegar a la verdad siempre, siempre que estemos abiertos a conocer la verdad, porque muchas veces estamos muy agarrados de cosas como experiencias. Hemos vivido experiencias y esas experiencias nos han marcado de cierto modo en nuestra vida, y muchas veces es muy difícil salir y poner en prioridad a la Escritura. Sigamos a la tercera. Bueno, acá voy a hablar de 1 Corintios 13, del 8 al 13, que habla sobre un argumento que utilizan los continuistas, que vamos a estudiarlo un poco. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Porque en parte conocemos, es importante esa palabra, conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, importante, lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Es importante, estos versículos se sacan mucho de contexto, entonces se toman para apoyar ciertas ideas. Por ejemplo, que las lenguas y que las profecías están hoy en día. Pero si uno estudia un poco mejor, se va a dar se va a dar cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando habla de que las profecías y las lenguas cesarán y acabarán, y la ciencia, todo esto en sí, no solo en sí, son medios. No es algo que uno dice, ¿para qué me sirve? Son medios que nos llevan la palabra de Dios. Son medios que nos comunican la verdad de Dios. Nosotros tenemos lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, las Escrituras, que ellas han sido inspiradas, pero Dios las ha dado a través de profecías, a través de lenguas, a través de la ciencia. Entonces nosotros, o sea, lo que hoy día tenemos, eso fue entregado de esa forma. Entonces, acá no es la prioridad profecías o lenguas o ciencias, sino que lo importante es lo que ellos entregan. Y esto tiene razón y entendimiento, porque en el versículo habla de conocer, porque en parte conocemos. Después, si uno va al versículo 12, también habla, ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. Y habla de conocer. Entonces, cuando uno va tratando de entender, conocer
es lo importante acá. ¿Y qué es lo que es conocer? Conocer lo que va a ser lo perfecto, conocer lo que es la palabra de Dios, conocer todo lo que a Dios, lo que Dios nos ha revelado y lo que es de Dios. ¿Qué sucede? Hoy en día estamos en cuerpos falibles, estamos en cuerpos caídos. Los que somos regenerados, por medio del Espíritu Santo, hemos entendido mucho. Pero aún no hemos llegado a la verdad. Estaremos en la verdad. La mejor interpretación que yo he entendido, que me ha gustado más y pienso que es la más bíblica, es que la verdad no va a ser en sí cuando el canon sea cerrado, como hay algunos teólogos lo interpretan, sino que la verdad es cuando venga Cristo en la segunda venida. Ahí seremos con el cuerpo glorificado y ahí tendremos la libertad de conocer, de entender todo. Ya no estaremos en cuerpos falibles. El argumento continuista, ¿se escucha? Sí, hermana, sí. Le iba a preguntar, no sé si le pasa una pregunta ahí para que se vaya aclarando el contexto cultural de Corintios. Era porque Pablo para ese tiempo, obviamente, estamos hablando de una época donde no estaba cerrado el canon, ¿verdad? Entonces, dentro de esa era apostólica, el don de lenguas fue precisamente usado para esa. A lo mejor no estoy adelantando, ¿verdad? Pero es necesario aclarar esta parte. Era usado para comunicar el evangelio, ¿no? Por eso Pablo le dice a ellos que si alguien hablara o comunicara un misterio, ¿por qué? Porque el canon precisamente no estaba cerrado. Y por eso la hermana Melina empezó hablando de la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Porque precisamente si nosotros tenemos que añadirle otro método, otro sistema de revelación, aparte o fuera de las escrituras, entonces estaríamos diciendo que las escrituras no son suficientes en ese sentido, no solamente como para ir recapitulando, hermana, adelante, siga con la exposición. Bien, entonces, ¿qué pasa? El argumento continuista toma como que estas profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará cuando venga lo perfecto. Entonces, como toman, o sea, este versículo es muy controversial porque hay muchas interpretaciones. Yo les he dado la que me parece más bíblica y más en hermenéutica mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos toman que eso acabará cuando venga lo perfecto. Y si uno ve en el versículo 12, lo perfecto habla que cuando lo veremos cara a cara. ¿Y a quién veremos cara a cara? Si no es a Cristo. Es como que ahora vemos por un espejo, pero no podemos ver la verdad. Entonces, ¿pero qué sucede? Ese argumento se cae, no es un argumento lo suficiente como para decir que hoy día podemos tener lenguas, podemos tener profecías. No es un argumento fuerte. Bien. Vamos a la próxima. Nuestro conocimiento parcial en el presente fue comunicado a través de los dones proféticos y de lenguas, pero el futuro conocimiento perfecto será comunicado por medio de la segunda venida de Cristo. No dice nada de cuándo los dones de profecía y de lengua desaparecen. Solo se refiere a que el presente conocimiento parcial que fue transmitido a través de esos dones llegará a su fin. Además, deja abierta la cuestión del tiempo en que los dones de profecía y de lengua dejarán de ser. Sam Waldron. Hoy voy a hablar mucho de Sam Waldron y John MacArthur porque han hecho buenos aportes a estos temas. Vamos a la próxima. Hay otro versículo que utilizan, que en realidad este versículo es más bien del argumento cesacionista y está muy bueno porque nos da bastante, nos clarifica mucho el tema. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. Ya teníamos todo lo que fue dando Dios, ya fue puesto. Porque hoy en día ya no existen los apóstoles, porque nosotros estamos edificando sobre lo que ellos ya pusieron. ¿Qué es lo que son? ¿Cuál es el fundamento que pusieron ellos? Ellos pusieron lo que Cristo, lo que habían aprendido de Él, lo que habían aprendido y que siempre estaba basado en las Escrituras. Entonces, el ángulo principal es Cristo, es la base de todo. Y
los apóstoles que estuvieron con él, aprendieron todo de él, fueron los que pusieron ese fundamento. Ya no se necesita seguir poniendo fundamento, poniendo ladrillitos o armando más bases de lo que sería como de la construcción. Ya no podemos seguir fundando porque ya estamos construyendo. Por eso no se necesitan más apóstoles, no se necesitan más profetas. Y ya vamos a seguir viendo porque hay más dones que también han cesado. Vamos Hermana, a la próxima. Hermana, en ese punto sí me Sí, gustaría hacer una anotación, o sea, en el texto griego cuando dice epi, es decir, la preposición epi es por encima. Nosotros la iglesia de Cristo, la que continúa siendo edificada, nosotros estamos siendo edificados sobre, o sea, por encima del fundamento que ya fue puesto, ¿no? En asociación, porque hay un genitivo de asociación entre apóstoles y profetas, y bien dices tú, hermana, o sea, porque la Biblia en Hebreos 1 lo ratifica cuando dice que Dios ha hablado y usa tiempos pasados, dice, nos ha hablado, dice, por medio de los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, la Biblia sí le está poniendo un candado a ese asunto de que Dios esté volviendo otra vez como que a usar personas para revelarles nuevos misterios y nuevas cosas. Y recordemos que el fin principal de supuestamente de las lenguas que se hablan ahorita en el neoevangelicalismo tienen como finalidad volver a traer revelación, ¿no? Palabras que no están escritas en la Biblia, o mayor comprensión, o exhortaciones, o cuestiones, o sea, como si Dios estuviera hablando nuevamente a través de los dones, ¿no? Que dicho sea de paso, pues son dones que históricamente en la patrística, en la historia de la iglesia, vemos que no hay datos, pues, a lo menos yo lo que he investigado, no hay mucha tela, ¿no? Como que la iglesia no fue edificada, o sea, no fue construyendo su edificación bajo ese asunto de los dones de las lenguas, ¿no? O sea, estamos hablando que casi más o menos en el 1800, 1900 fue cuando el neoevangelicalismo resucita estas lenguas otra vez, pero no en el contexto de lenguas. Ahorita yo creo que la hermana más adelante va a explicar lo que son las lenguas según las escrituras, no como balbuceo, ¿no? Solamente aclarar ese punto, hermana, que sí, la Biblia sí respalda efectivamente que Dios ha hablado en otro tiempo por medio de profetas y apóstoles, y este texto pues dice que encima de este fundamento ya colocado por ellos, la iglesia sigue siendo edificada, ¿no? Me pareció buen momento para aclarar ese detalle, hermano. Adelante, hermano. muchas gracias. En la próxima habla un poco de esto, de lo que estaba diciendo Juan. El movimiento carismático, hoy en día, decimos carismático porque no solamente va a abarcar a los pentecostales, hay muchos católicos que se han hecho carismáticos, que hoy en día hablan en lenguas. Bueno, y vamos a ver un montón. Hay hindúes que hablan en lenguas, hay mormones, que son herejes, que hablan en lenguas. Entonces, es un movimiento carismático que une a mucha gente con diferentes teologías, diferentes ideologías, y todos se juntan y hablan en lenguas. Pero vamos a ver qué son las lenguas más adelante. Este movimiento es un problema. ¿Por qué? Porque abre una brecha entre lo que es la Biblia, lo que Dios ha inspirado a través de la Biblia, y las revelaciones o las experiencias que va teniendo las personas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ese es el problema. Estas revelaciones o estas cosas que ellos experimentan, por ejemplo, que experimentan cuando hablan en lenguas algo muy lindo, muy hermoso, un gozo muy grande. Yo lo digo por experiencia, porque yo lo he vivido. El tema es que nosotros debemos ajustarnos a lo que dice la Biblia. Y bueno, eso, bueno, yo ahora no voy a hablar bien de ese, o sea, no voy a hablar mucho de eso, pero vamos a ver bien cuáles son las lenguas que nombra la Biblia, que no son la sílaba estática o lo que hablan repetitiva, que no son idiomas. Entonces, más adelante lo voy a explicar mejor. Es un problema esto, porque en vez de poner las escrituras en primer lugar, algo que fue inspirado por Dios, que fue aprobado, que fue cerrado, como ya dijimos anteriormente, dijimos que ya fue la base, lo que sería el cimiento, ya fue puesto. Entonces ellos tienden a querer mover todo eso con nuevas revelaciones, con nuevos sueños, con nuevas cosas, y también están ahí las lenguas, con nuevas lenguas. Entonces como que ellos tienden a mover y están sacando, o sea, es muy importante porque están destruyendo la doctrina de la suficiencia de las escrituras.
están sacando, destruyendo eso que Dios ha puesto. Y acá yo tendría temor, sinceramente. A medida que vayamos estudiando, pidámosle a Dios que revele a la persona que no ha salido, que entienda que esto deberíamos tener temor, porque estamos yendo contra Dios mismo. Ay, agradezco a mis amigos que me están escuchando. Estamos yendo contra la palabra de Dios, contra lo que Dios habló, contra lo que Dios inspiró. Y acá estamos metiéndonos en un problema grave. Vamos a la próxima. ¿Qué sucede? Hay algunos, lamentablemente, lo tengo que decir así, muy ignorantes, lamentablemente, que dicen que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. La verdad que duele, duele. Los que estudian un poquito más, no, entienden que no es hablar en lenguas, pero bueno, meten otras cosas. Y entre esas está que van a la iglesia a buscar el Espíritu Santo. Van a la iglesia a que el Señor baje, que el Espíritu Santo baje y que los posea y sentir eso lindo, y se vuelve algo muy humano, se vuelve algo como muy humanista. No están yendo a adorar al que deben adorar, sino que están yendo a buscar recibir algo ellos, a sentirse bien. Y ahí está el problema. Por no estudiar las confesiones, por no estudiar los catecismos, que nos muestran cuál es la verdad, porque muchas veces uno solo no puede llegar a entender todo solamente en la Biblia. Para eso están estos recursos que nos ayudan a nosotros. Entonces no entienden ni van a la iglesia a sentir algo tristemente hablan con tono lastimero, medio lloroso, para querer hacerse los más sentimentales. Y esto no es lo que Dios quiere. O sea, no quiere Dios esto. A ver, van a buscar, estamos haciendo mucho un culto al Espíritu Santo, cuando el objetivo no es ese. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso está diciendo Jesús. Cristo está diciendo que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Cristo. Porque ese deseo, eso que tienen de buscar el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos está dando el ejemplo que tenemos que ir a buscar a Cristo, tenemos que ir a adorarlo a Él, a servirlo a Él. Dice el otro versículo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Vivir para la gloria de Cristo, para la gloria de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Ese es el objetivo principal, que se pasa de por arriba, ¿no? Muchas veces se hace por desconocimiento. Entonces, vamos y elevamos a Dios un culto, pero un culto humanista, un culto que por misericordia Dios no nos consume, porque ya pasó, Dios nos dio su muestra de su santidad, que Él no quiere cualquier adoración. Entonces, Dios por misericordia nos tiene, porque la verdad que siempre somos falibles, estamos llenos de errores, pero para algo está la Biblia. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento, porque no estudian. Y hay, como decía anteriormente John MacArthur, que hay como una idea de que el que estudia teología o estudiar y qué sé yo, está mal, como que eso apaga el espíritu. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? A mis amigos que estudiamos la Biblia o estudiamos teología, nos dicen, no, eso apaga el espíritu. De hecho, hermana, disculpa que sí. te interrumpa. Yo crecí en una iglesia así carismática, ¿no? Y te decían, mal usaban el texto de que la mucha letra mata, ¿no? Como dando referencia de que si tú estudiabas demasiado, te ibas a desviar y el Espíritu de Dios iba a ir de ti, ¿no? Obviamente, bajo esa mala interpretación es que se anatemiza mucho el estudio, ¿no? Y casi todo es sensaciones, sentir bonito, es un reduccionismo. El evangelio se reduce demasiado simplemente a experimentar, ¿no? A sentir, a vivir lo sobrenatural. Me recuerda mucho a la iglesia precisamente de Corintios, ¿no? Era una iglesia, en cuanto a la fe, era una iglesia muy inmadura, pero ellos enfatizaban demasiado los dones, ¿no? O sea, ellos decían, vamos a caminar en dones, vamos a caminar en lo sobrenatural, pero Pablo dice, ni siquiera les puedo dar un alimento sólido, porque son niños en la fe. Están
no pueden digerir un conocimiento más amplio, no pueden interiorizar, o si pudiendo ser maestros, siguen todavía en esa inmadurez, ¿no, hermano? Hay más para complementar esa parte que estaba diciendo, que me acordé precisamente porque pues también pasamos, ¿no? por esa etapa. Adelante, hermano. Le damos la bienvenida a David, un hermano que quiero mucho, el hermano Defiende tu Fe. Bienvenidos, hermano. Adelante, hermano. Vamos a la próxima. Dice Matthew Henry: el Espíritu no vino para erigir un nuevo reino, sino para glorificar a Cristo. Kevin DeYoung dice: exaltar a Cristo es la evidencia de la obra del Espíritu. El enfoque de la Iglesia no está en la paloma, sino en la cruz. Esa es la forma en que el Espíritu actuaría. Acá, respecto de la paloma, también me agarro la cabeza, porque toman mucho la paloma y la paloma y la paloma con el Espíritu Santo. Puede llegar a usarse como decir un símbolo, pero el Espíritu Santo no es una paloma. No es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha reverencia cuando nosotros hablamos de Dios. O sea, estamos hablando de Dios santo, que no acepta nada, y muchas veces se lo rebaja al Espíritu Santo, que es Dios, se lo rebaja de una forma que lamentablemente entristece. A medida que uno vaya estudiando más de Él y de los atributos de Dios y todo, se va adquiriendo más temor, más reverencia. No hay reverencia, porque buscan al Espíritu Santo para poder satisfacer sus propias necesidades. Vamos a la próxima. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando uno cree, es sellado, tiene un sello, tiene una marca que no se borra nunca más. O sea, ¿y quién produce eso en la persona? El Espíritu Santo, porque el que nos da vida espiritual es Dios, y el Espíritu Santo son los que nos dan la vida espiritual, y cuando uno cree, nos sellan. Por eso es imposible perder la salvación, porque estamos sellados, estamos marcados, y por más que queramos borrarla, no vamos a poder hacerlo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando uno cree verdaderamente que es sellado con el Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu Santo y entra a vivir dentro nuestro el Espíritu Santo. Entonces somos un templo del Espíritu Santo. Ya no habitamos, ya no estamos más solos. Por eso es totalmente antibíblico lo que hacen las iglesias, en que piden que baje el Espíritu Santo, que baje el Espíritu Santo, que nos sintamos el Espíritu Santo, o muchas veces oran y que a ver si el Espíritu Santo nos escucha. El famoso toque, ¿no, hermana? Yo escuchaba mucho eso de que deja que te toque, deja que aquí está, déjalo que entre, déjalo, o sea, algo totalmente pues contradictorio con el texto que estamos leyendo. El Espíritu de Dios es el sello permanente que está con el cristiano hasta el final de sus días, ¿no? Es las arras de nuestra herencia, es la garantía. Eso se usaba en Éfeso para garantizar una compra, ¿no? Una adquisición. Y ese sello dice que es hasta el día de la redención. Adelante, hermano. Nomás era para puntualizar eso. Saludamos al hermano Sebastián Céspedes y a los hermanos que van llegando. Bendiciones. Adelante, hermano. Adelante. Tranquilo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Bueno, respecto de lo que son, más que nada los pentecostales, estos son los pentecostales, que ellos toman como que hablar en lenguas es ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso yo lo he tocado acá como en un puntito, hermana, porque eso lleva mucho. Hay una puntualización, no es todo el pentecostal, nada más creo que son los neopentecostales. Neopentecostales. Porque hay son los neopentecostales. Sí, sí. Que son, para que no, tengo hermanos que son pentecostales y no creen eso, solamente para que no van a decir que todo, o sea, para no decir que estamos generalizando, ¿no? O sea, no todo el pentecostal cree eso, pero esos son más bien los neopentecostales. Adelante, hermano. Bien, los neopentecostales, tal cual. Entonces ellos toman que si vos no hablas en lengua, no tenés el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí es un problema, porque se arma una brecha entre los que hablan en lengua y los que no hablan en lenguas.
Entonces, hay personas que han estado muy tristes y que han sufrido mucho y dicen, Dios no me ama, porque a mí Dios no me da el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo un abuelo, mi abuelo, que murió triste. Él murió triste porque no tuvo el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas a mí me hicieron empezar a pensar y decía, no, acá esto no cierra, no encaja. No puede ser que no todos tengan el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios hace excepción de personas. Porque una cosa es decir que uno tenga un don o otro, no, pero ya meter el bautismo del Espíritu Santo ya es grave. Entonces, acá este versículo nos está mostrando que en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué quiere decir? Todos los cristianos, todos los verdaderos creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Son sellados, entonces, y son templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que acá no hay gente que no tiene el bautismo. No hay gente. Ahora vamos a ver el tema de los dones. En la próxima, dice, todos son apóstoles, todos son profetas, todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Acá está demostrando Pablo claramente, pero claramente, que no todos pueden hablar en lenguas, que no todos pueden ser profetas, que no todos, o sea, acá los dones que está utilizando son dones que se utilizaron en la iglesia que recién empezaba, la iglesia primitiva, que cuando se estaba armando ese fundamento por medio de los apóstoles. Por eso habla apóstoles, no es que hoy en día hayan apóstoles, o profetas, o lo demás. Vamos a la próxima, dice, ¿cuáles son los propósitos de los dones del Espíritu Santo? El primero sería edificar la iglesia. Los dones en general, Dios los ha dado para edificar la iglesia. No son para edificarnos a nosotros mismos o para sacar un provecho para nosotros. Son para un conjunto, para una iglesia local, para poder servir a los demás, ayudarlos, para poder guiarlos. Después tenemos otro que dice, Dios los da como Él quiere. Se enseña a los niños a que pidan la palomita. Me agarro la cabeza cuando juego eso. Se enseña a que pidan la palomita, a que pidan el bautismo del Espíritu Santo, a que pidan el don de lenguas. Acá es clara la Biblia. O sea, si quieren lo leo al versículo. O sea, es muy clara la Biblia que no todos pueden tener ese mismo don. O sea, está mal pedir eso. ¿Cuál es? 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, esto lo hace Dios como Él quiere. No está bien que nosotros estemos, dame, Señor, el don de lengua, dame, Señor. O sea, que no está bien eso. ¿No? O sea, que es una acción soberana, ¿no, hermana? Del Espíritu Santo. O sea, no es algo que uno pueda... De hecho, la iglesia de Corinto ignoraba que había dones, entonces el Espíritu repartía. Ahí la acción verbal, pues, está en el Espíritu, ¿no? Eso es para que mucha gente piensa que, es que ustedes no creen en el Espíritu, en los dones, por eso no pueden hablar. No, es que no depende de la persona. Esto es una acción soberana del Espíritu de Dios. En esa parte que está diciendo la hermana, pues, bueno, mejor dicho, el texto, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios reparte conforme a su beneplácito, ¿no? Entonces, aquí no depende si yo lo creo o no lo creo. O sea, es una acción divina totalmente. Adelante, hermano. Bien, vamos a la próxima. Y ahora vamos a empezar a hablar del don de lenguas, porque bueno, ya expliqué lo recién. ¿Qué es lo que es el don de lenguas en la Biblia? Está en la palabra en griego que se llama glosa y significa idiomas. De esa palabra se desprenden otras, yo sé que vos sos un capo en este tema, pero bueno, yo me he ido aprendiendo un poco de lo que he visto de los demás teólogos. Y bueno, hay como de esa misma palabra idiomas, hay otras formas, pero en sí todo termina cerrando lo que son idiomas. Entonces, era una capacidad dada por el Espíritu para hablar una lengua extranjera, una lengua que se podía traducir. Es un milagro que Dios utilizó para poder confirmar la palabra. Acá es muy importante que nosotros entendamos que ¿por qué Dios dio las lenguas? ¿Cuál fue el objetivo de dar las lenguas? Tiene un objetivo, porque muchas veces se habla del don de lenguas o la gente quiere y anhela eso, pero hay que ver cuál es el objetivo, por qué fue hecha. En la próxima
está explicado. Sí, le doy para abajo, ¿verdad? Bueno, yo voy explicando mientras. El objetivo es un plan soberano para la salvación. Dios muestra cómo ahora en el nuevo pacto, o sea, en realidad la iglesia siempre fue los por fe y los que creyeron y los elegidos, que fue, pero ahora está mostrando, antes estaba como mostrado, Dios había tomado, escogido al pueblo de Israel, no quiere decir que todos eran salvos ahí, no, sino eran los verdaderos escogidos de Dios, pero ¿qué pasa? En este nuevo pacto que Dios muestra es que es ir a todos. Antes como que la palabra estaba centrada y cerrada en el pueblo de Israel, estaba ahí, y no iba algunos, entraban los extranjeros, salían todos los que Dios quería que fueran salvos, porque fueron muchos salvos extranjeros, pero en sí estaba el pueblo de Israel era como el elegido. No estoy hablando para ser salvos todos, porque no era así, pero era como su pueblo elegido. Ahora, en este nuevo pacto, ya es para todos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia. Ya voy a hablarlo en la próxima, lo voy a hablar en lo que sería esto, ¿no? El inicio del nuevo pacto. Pero bueno, eso es lo que yo quería explicar. Bueno, acá hay un versículo que es muy importante, y también los continuistas lo usan mucho, que es en Marcos 16, bueno, voy a citar algunos versículos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ellos. Y ellos, este es otro versículo, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Porque muchas veces se toma los versículos sacados de contexto. El versículo suelto habla así, mira, estos seguirán a los que creen, entonces podrán hablar en nuevas lenguas. Sí, podrán, pero se quedan ahí, hablarán nuevas lenguas, pero ¿acaso toman las serpientes, toman veneno? Hay sectas que lo hacen. Entonces, estamos tomando serpientes y bebiendo, ¿están haciendo esas cosas realmente? ¿Qué sentido tiene? Y para que una de las reglas de hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Entonces, si uno sigue leyendo un poquito más, habla que el objetivo de todo esto, al final dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Esto para quiénes eran? Eran para los apóstoles, que la palabra que ellos iban dando iba siendo confirmada con señales. Entonces Dios le estaba dando señales. Eso tenía que ver. No que todos nosotros vamos a hacer. Sí, te escucho. No, digo amén. Corresponde a una era apostólica en donde la palabra de Dios, con las señales y prodigios y señales y milagros, era confirmada precisamente el evangelio, ¿no? Y el don de lenguas fue para facilitar, o sea, la capacitación. Imagínate de aquí que un apóstol o una persona de la época cristiana aprendiera un idioma, pues se tardaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, la función principal del don de lenguas era que ellos pudieran hablar a otras personas rápidamente el evangelio sin necesidad de pasar por todo el proceso de capacitación de aprender un idioma, ¿no? Entonces, ahora ese texto pues es controversial, ¿va? Porque se dice que es espurio, pero bueno, ese sería otro tema, pero independientemente si es verdadero, como decía MacArthur, no sé si lo escuchó, hermana, que decía que los Apalaches en Estados Unidos es un movimiento que ellos predican usando serpientes, o sea, están en el púlpito y traen serpientes en las manos, ¿no? Entonces ellos tendrían razón si ese texto lo tomáramos tal cual, ¿no? Adelante, hermana, siga con la exposición. Yo aprecio mucho a John MacArthur, más que nada en este tema, porque gracias a Dios, o sea, Dios por medio de él me hizo salir de todo esto. O sea, Dios lo utilizó y la verdad que tiene mucha luz, pero mucha luz en este tema. En todo lo que es Espíritu Santo, tiene mucha luz. Bueno, y ¿saben? Otra cosa que dice, también, esto lo dice John MacArthur, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y esa parte yo también siempre me preguntaba, decía, ¿por qué a los incrédulos? Y uno siempre busca en la iglesia que hablaran en lengua y ¿por qué si no son, o sea, para los creyentes? No son para los creyentes. Entonces, son para los incrédulos. Y si uno estudia un poco más, ¿qué incrédulos son? En este caso, eran los judíos incrédulos. Entonces, esto se va cerrando, este don
grande, que se ve, que pareciera que fuera universal, se va achicando, se va achicando. Ya no es para todos, ya es para ya no es solamente a los creyentes, sino que también, sino que es para los incrédulos. Bien, después tenemos otro de los objetivos del don de lengua, que es la edificación de los creyentes. O sea, uno que fue para que llegara la salvación, o sea, pudiera llegar el evangelio a todos lados, a toda criatura, que en este caso sí sería a los no creyentes, y otro es para la edificación de los creyentes. O sea, que tiene dos partes. Uno, que es para los no creyentes, más que nada en este caso eran los judíos, pero mostrar que iba a haber una transición, de que ya no iba a ser la ley como ellos la cumplían, la ley ceremonial iba a ser abolida, y toda esa cosa, había una transición. Y lo otro sería que edificar a los creyentes. Pero ya voy a hablar un poco más de eso, porque a mí nunca me cerró sinceramente. ¿Por qué pedir a alguien que hable en lenguas, que después hay un intérprete? Como que es mucho lío para poder entender cuando Dios, hoy en día, abrimos la Biblia y tenemos la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene pedir hablar en lenguas y si necesitamos un intérprete? ¿Y para qué tanto lío si la profecía, que es la palabra de Dios, hoy en día, listo, es suficiente? Entonces, también está, como dice, la edificación de los creyentes. Pero si nosotros vamos a estudiar un poco más, en este caso habla de los primeros cristianos. Vamos a la próxima, porque tengo muchas, espero no cansarlos. Si no, tendré que adelantarme un poco. Acá hablamos un poco de lo que es el inicio del nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios en el nuevo pacto nos va a dar un espíritu nuevo. Antes el Espíritu Santo estaba con ellos y hacía su obra en ellos, pero no estaba permanente como está hoy en día. Hoy en día el Espíritu Santo está dentro, o sea, Dios mismo, porque no vamos a separar la Trinidad, está dentro nuestro. Y eso es lo maravilloso del nuevo pacto. Eso es lo maravilloso de los creyentes que tenemos. Después dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto también tiene que ver un poco con lo que pasó con lo de Hechos. Dios utilizó este recurso, este don de hablar en lenguas para mostrar que no era solo para los judíos. Los judíos eran muy celosos y son muy celosos de su tradición, de sus cosas. Entonces ellos nunca iban a aceptar meter a los gentiles porque era una abominación para ellos. Entonces Dios mostró esto, utilizó este don para que todos, para que pudieran ver que no era solamente para ellos. Esto iba a ser hasta lo último de la tierra. Y hoy día nos ha llegado a nosotros. El propósito principal era dejar evidencia de la inclusión de cada grupo o sector mencionado. El Espíritu Santo habita en el creyente dentro de la conversión. Vamos a la otra. Esta me gustó porque la verdad que nunca lo había visto, nunca lo había pensado esto de la Torre de Babel. ¿Qué pasa? Me gustó mucho porque cuando pasa la maldición, cae en la Torre de Babel y empiezan a hablar diferentes lenguas, el pueblo, o sea, todo lo que es la gente es dispersada por todos lados y ya no podían seguir hablando porque no se entendían. Es como una maldición sobre ellos. Pero, dice, en el Pentecostés se proclamó la palabra de Dios en muchas lenguas. Aquello que era una señal de maldición de Babel, ahora se revierte. Muchas naciones y pueblos debían ser reconciliados en el único Cristo y en su obra redentora. Bueno, después lo pueden leer más, vamos a seguir a la próxima. ¿Qué tenemos en la iglesia hoy? Y acá vamos a ir al famoso ese glosolalia, que no es glosa, como habíamos dicho, que está en la Biblia y que de esa palabra salen las distintas formas, pero lo básico es glosa, que es idiomas. Acá la glosolalia es una forma de hablar en lenguas que no es un idioma, es algo repetitivo, son sílabas, va cambiando de lugar a lugar. Hay gente que ha estudiado idiomas y ha estudiado mucho esto y lo ha seguido, cristianos que se han recibido, bueno, esto lo habla mucho John MacArthur, y que no le pudieron dar forma a ningún idioma. O sea, esto no tiene forma a un idioma, se repite algo y se repite, y
aparentemente es bastante contagioso, ojo, es contagioso. Entonces, ¿qué pasa? La glosolalia es eso que se repite y que se repite, y que bueno, muchos te van a decir, no, pero lo que yo he sentido, no lo cambio por nada, como hemos hablado anteriormente, que es la prioridad, si lo que vos sentiste, o lo que dice la Biblia. La Biblia claramente marca que son idiomas. Entonces, eso que se repite es algo que no tiene sentido, sinceramente no tiene sentido, y lo peor de todo es que lo toman como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, se busca mucho eso, porque claro, si no hablas en lengua, en esas lenguas que no son bíblicas, sinceramente, si no hablas en esa no tenés el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la gente está desesperada, busca desesperadamente hablar, y hay algunos que son más sinceros y realmente no hablan en lengua y se quedan tristes, pero hay otros que son vivos, copian eso y chao. Hermana, bueno, al menos en la iglesia donde yo estaba, carismática, la persona que llegaba a hablar lenguas era como que tenía un estatus espiritual más alto, ¿no? No sé si pasaba también donde usted estaba, ¿no? Como que era más espiritual aquella persona que hablaba en lenguas. Que dicho sea de paso, yo llegué a hablar, ¿no? O sea, a mí me profetizó, bueno, lo digo entre paréntesis, una profeta que me dijo que yo iba a ser bautizado, hasta me dio la fecha, la hora, el día, todo. Y yo lo creí porque pues en ese tiempo yo no conocía absolutamente nada de Biblia, era un neófito en la palabra de Dios. Y dije, bueno, si es un profeta, pues tiene que venir de Dios, ¿no? O sea, lo creí, tuve o sea, empecé a hablar, y eso como que le da un estatus a la persona, ¿no? Le da un estatus más alto, espiritual, para otra, porque sí pasa eso. Bueno, no sé si en todas, pero al menos donde yo estaba sí ocurría de esa forma. Adelante, hermano. Bien. Después está, esto se da por lo general en todas las iglesias neopentecostales. Hay iglesias que son muy conservadoras y que solamente tienen esto de la glosolalia. Bueno, hay personas que ya han avanzado más y ya se caen al piso. Eso no tiene sentido de nada. Pero vos hablas con esas personas y dicen, no, se siente algo muy lindo, se siente una paz muy linda, lo que verdaderamente se caen porque hay otros que los empujan y bueno. Después están las profecías, como es los profetas modernos, entre comillas, que hablan supuestamente de parte de Dios. Después hay algunos que sienten una energía emocional electrizante. Hay otros que sienten que van a las iglesias por sanidades. Otros que van en busca de riqueza, de prosperidad, porque quieren salir de la pobreza. Realmente no sé quién sale de la pobreza, dándole y sosteniendo a pastores y demás. Y después está el bienestar. Eso a lo que va la iglesia hoy en día. Más que nada los carismáticos. Vamos a la próxima. Vamos a ver qué es lo que hace la influencia del Espíritu Santo. Yo estoy dando vueltas mucho en esto, porque, ¿qué pasa? Si no entendemos la base de lo que es un don, la base de lo que son las escrituras, el lugar que tienen las escrituras, no vamos a entender cuando llegue a la parte de lo que es Corintios y lo que es Hechos. Porque si no estudiamos, no tenemos una base firme, es como que después se pueden malinterpretar las cosas. Bueno, respecto a lo de la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué lo marco? Porque muchos dicen que cuando hablas en lengua, tenés la llenura del Espíritu Santo. Y si no hablas en lengua, no la tenés. Y bueno, eso lo malinterpretan del libro de Hechos, entonces, del Hechos 2, y ellos malinterpretan que es lo mismo y no sé qué. Entonces, en realidad, realmente produce eso la llenura. Si ellos van y leen un poquito más adelante, son 1 o 2 capítulos, habla de que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, dice, sin de nuevo la palabra de Dios, sin temor hablaron la palabra de Dios. Entonces, ahí no habla de hablar en lengua. Entonces uno se da cuenta de que hay cosas raras que se malinterpretan. Bueno, dice, ¿qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo? El crecimiento del creyente en madurez espiritual, santidad práctica, la semejanza a Cristo, convence al corazón de pecado, te lleva una vida de santidad, pone su mente en las cosas de arriba. La alegría de ellas se encuentra en el servicio al Señor y su amor por Él y se evidencia su obediencia a Cristo. Qué importante, ¿no? Tales personas son guiadas por el Espíritu y como resultado el fruto del Espíritu se manifiesta en sus vidas. Qué importante esto, porque muchos hablan en lenguas, pero salen de ahí y empiezan a maltratar a la esposa, al esposo, o salen de ahí a los hermanos ni los saludan. Hay algunos que no quieren. Entonces voy a decir, ¿qué hiciste? O sea, no estabas con el Señor cara a cara y ahora salís y ya está, o sea, y se te fue el amor, se te fue todo. Entonces, esto es lo que es una vida llena del Espíritu Santo. O sea, yo estoy haciendo
puntos que son muy importantes y que pueden llevar mucho tiempo, pero bueno, yo los estoy tocando nada más. Vamos a la próxima y vamos a hablar de lo que serían los fenómenos ocurridos. Yo lo he determinado así porque es lo que ha ocurrido tanto en el Pentecostés o como en la iglesia de Corinto. Vamos a la próxima. Hechos 2, el Pentecostés. Voy a tocar ciertas partes nada más. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué sucede? Acá muchos piden y cantan y lloran y ruegan por un Pentecostés. Cuando esto es claramente que es un evento único. Cuando Cristo se fue, Él dijo que iba a mandar al Consolador y que iba a venir. Entonces, Dios utiliza un evento único para mostrar que el Espíritu Santo iba a estar dentro de los verdaderos creyentes, que iba a haber una transición. Entonces, ya hay una cosa diferente. O sea, antes era la noche, ahora es el día. Cambió totalmente. No podemos pedir de vuelta que baje el Espíritu Santo, porque ya está. Y ya habita dentro de los verdaderos creyentes. Eso del Pentecostés es totalmente antibíblico. Y lloran y piden y ruegan por un Pentecostés y quieren hablar nuevas lenguas, pero de repente, cuando uno empieza a entender un poco, esas lenguas no son las que ellos piensan que son. Después dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y acá yo hago énfasis, hay una coma, que quiere decir que lo que viene más adelante no es lo que no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu, o sea, con la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Sí se puede relacionar, pero es otra cosa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, acá estamos viendo que hay una diferencia, lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que es hablar en otras lenguas. Lamentablemente, muchos neopentecostales toman como que hablar en lenguas te va a dar la llenura del Espíritu Santo. Y la verdad que duele, porque incluso hay muchos que no los ungen de ancianos si no hablan en lengua, porque dicen no tiene la llenura. Entonces, bueno, que Dios los ilumine, sinceramente. Dice, se observa un orden en los acontecimientos. ¿Qué pasa? Primero fueron llenos del Espíritu Santo y a continuación, dice, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Vamos a la próxima. Es el cumplimiento de una antigua profecía que decía que el Espíritu sería dado a la iglesia, o el 2 del 28-29, y llegó a manifestarse en el don de lenguas y otras cosas más, como por ejemplo que iban a haber visiones y iban a haber otras cosas. El derramamiento del Espíritu registrado aquí es un evento único, como ya fue dicho, de una época específica histórico-redentor, siendo del mismo tipo que la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Establece el fundamento o inaugura el escenario para toda la era cristiana. Acá estamos inaugurando un nuevo pacto. Sigamos más adelante. El Pentecostés. Seguimos. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y da un montón de lenguas más. Entonces, ¿cuáles son las lenguas? Acá claramente la Biblia muestra que son idiomas, no son esa glosolalia que es repetir algo sin sentido. Que obviamente si pueden sentir algo bonito, lo entiendo porque yo incluso lo he vivido, pero prefiero ajustarme a la palabra de Dios que la revelación, es la revelación perfecta. Dice, las lenguas que el Espíritu Santo dio fueron idiomas. Como ya lo hemos dicho, el mensaje se entendía claro y conciso, hablaba sobre las maravillas de Dios. ¿Qué pasa? Acá vamos a encontrar un paralelismo que hay con Primera de Corintios, porque hay gente que toma y que dice, no, las lenguas que se hablaron en Hechos 2 no son las de Primera de Corintios. Entonces hay ahí algunas cositas que inventan, unos artilugios que inventan ellos para decir que no son lo mismo, cuando el griego es el mismo. Entonces como que uno dice, pensemos un poquito, digámosle a Dios. Dice, entonces, ¿qué pasa? Sí, hermana, escucho. si me dejas hacer un pequeño aporte que es necesario. Cuando ellos hablan de Sí. diferente tipo de glosolalias, porque ellos dicen, no, es que acá son lenguas humanas, las de Hechos, y las de Primera de Corintios 13 dice son lenguas angélicas. El problema es que Primera de Corintios 1:13, hermana, se puede decir que es una figura, ¿cómo se llama? Una hipérbole, es una exageración de Pablo, ¿no? Para
para darle énfasis al fruto en lugar de los dones. Por eso Pablo está usando, en la construcción gramatical, ahí se usa lo que se conoce como una oración condicional de tercera clase. Es decir, sugiere una hipótesis, ¿no? Algo que, o sea, como algo ficticio, ¿no? Algo que pudiera pasar, pero el énfasis de Pablo es simplemente hacer Se cortó. la lengua angélica, que ellos se toman para decir que esa lengua se refiere a balbuceos y esas cuestiones. Y en 14, 1 Corintios 14:2, cuando dice que la persona que habla, se habla misterios y se habla nada más a Dios, en el griego, entonces muchos comentaristas, hermana, dicen que ahí lo que está hablando es de acuerdo a la época, porque Corintio era una ciudad sumamente plagada del paganismo, ¿no? Y de la cultura griega, que era una práctica que se hacía muy común en ese tiempo, ¿no? Hablar un idioma exclusivo únicamente para los dioses, porque ahí no está articulado tú según, por ejemplo, uno dice tú según, o Dios no está con el artículo, entonces no se está refiriendo necesariamente a Dios, sino que a esa práctica o esa mala práctica de que supuestamente estabas en un éxtasis, en un estado de éxtasis y le podías comunicarte con los dioses, ¿no? Entonces, no existen esos tipos de lenguas, simplemente, primero, lenguas angélicas es una hipérbole, no se puede hacer una doctrina y una hipérbole, ¿verdad? Y número 2, en Hechos 2, cuando está hablando ahí, no está diciendo necesariamente que a Dios, sino que como no tiene el artículo, puede ser referido a otras cosas. Entonces, eso nomás es para complementar, hermana, lo que usted está diciendo, que no existen esos tipos de lenguas, no sé cómo lo están haciendo sugerir. Adelante, hermana, porque todavía queda bastantito. Buenísimo, buenísimo. Bueno, después de última, si no, sigo después, porque yo tengo, o sea, voy a tratar de avanzar un poquito más. Está muy bueno lo que has dicho. ¿Qué pasa? Ellos dicen en Hechos 2 que es diferente, porque dice que no se necesitaban intérpretes, un intérprete que estuviera intermediario. Sin embargo, o sea, ellos mismos eran intérpretes en este caso, los mismos judíos. Y acuérdense que uno de los objetivos del don de lengua era para los incrédulos, y en este caso eran los judíos incrédulos. Y después dice, las lenguas eran como señal, bueno, como ya lo dije recién. Vamos a la próxima, Hechos 2 versus 1 Corintios. Creo que me adelanté un poquito. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Hay énfasis en otras lenguas. Y después dice más adelante, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se argumenta que no fue hablar en lenguas, sino en oír en lenguas. Eso es lo que dicen algunos continuistas para tratar de justificar sus prácticas en lo que sería en 1 Corintios. El problema con esta interpretación es doble. Esto me encanta porque Sam Waldron lo explica muy bien. Primero, el don se llama lenguas, no se llama orejas, o el oír, ¿viste? Sería, no tiene sentido. Después dice, el segundo dice, el pasaje dice explícitamente que ellos hablaron otras lenguas. O sea, acá estamos hablando que son otras lenguas. La palabra lenguas fue a menudo usada en el Nuevo Testamento para referirse a idiomas humanos. Bueno, vamos a la próxima. Otros que hablaron en lenguas. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Bueno, acá son versículos, ¿no?, que tienen que ver con este tema. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Bueno, ¿qué podemos ver acá en estos versículos? Dice que no existe evidencia de ningún otro tipo que demuestre que las lenguas de Hechos 10 y de 19:6 fueran otra cosa más que lenguas extranjeras. Porque estos son como, hay algunos que nos nombran como mini Pentecostés, sinceramente a mí no me gusta decir mini Pentecostés, porque fueron otros casos en que se vieron que hablaron en lenguas en Hechos. Empezando, Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, no es un libro para sacar doctrina, es un libro que está narrando cómo comenzó la iglesia, o sea, la iglesia nueva del Nuevo Pacto, porque en sí la iglesia fue siempre una, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pero cómo empieza este nuevo pacto en que el Espíritu Santo ya entra a vivir en nosotros. Entonces, para ver esa transición, Dios utiliza a este don, pero no hay evidencia, porque algunos dicen que esas otras lenguas pueden ser otra, qué sé yo, otra glosolalia o lo que fuera. No hay evidencia
que fueran otra cosa más que esto. Vamos al otro que dice la iglesia de Corintios. Ahora vamos a meternos con la parte de Corintios. La iglesia de Primera de Corintios era un desastre. No solo abusaban de los dones, había divisiones, carnalidad, perversión sexual, pleitos entre cristianos, abusos morales en el cuerpo de creyentes, desconocimiento de la relación matrimonial, ignorancia del propósito de la virginidad, violación de la libertad cristiana, insubordinación de las mujeres, abuso en la cena del Señor, ignorancia en las cosas espirituales, negación de la resurrección del cuerpo. O sea, nos estamos encontrando ante una iglesia que era realmente un desastre. Si nosotros vemos las demás iglesias, sí, tenían sus problemas, pero en este caso ella tenía todos los problemas. Y no solamente que eso, sino que también tenía todos los dones. Era una iglesia que le daba mucha importancia a los dones y se creía a ellos como que eran superiores a los demás. Entonces, claro, el que hablaba en lengua se creía superior. ¿Qué podemos ver? Que no hay otra iglesia que haya hablado en lenguas. Entonces, acá vemos algunas diferencias. En este caso, no vamos a tomar que estaba cesado el don. ¿Por qué? Sino que iba cesando de a poco. ¿Por qué no lo tomamos que haya cesado? Porque aún el canon no estaba cerrado. Entonces, puede llegar a haber estado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El tema es este. Habían judíos ahí que eran incrédulos. Recordemos que uno de los objetivos era para incrédulos. Entonces, quizás necesitaban que alguien hablara en lengua porque dijeron, no, así, pues vieron el Pentecostés, entonces, bueno, lo aceptamos. Aceptamos la palabra de Dios. Pero bueno, en sí, sinceramente, no era necesario. Pero bueno, esta iglesia era la única que hablaban en lenguas. Vamos según la Biblia. Vamos más adelante. Esto nos demuestra que al ser la única iglesia que hablaba en lenguas, que no es algo necesario, algo que fuera elemental, como hoy en día la iglesia carismática lo toma como muy importante, lo toman como ellos lo tomaban, como algo importante y hacerlos creer más. Acá vamos a hacer un estudio de algunos versículos que son más importantes en eso de lo que yo considere, entonces vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 12:10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros, que en el griego significa genos, significa familias o grupos de lenguas. Porque hay gente que toma diversos géneros, quieren tomar lo que sería la glosolalia. Ellos quieren meter esas sílabas que repiten como si fueran unas lenguas. Y a otra interpretación de lenguas. Acá, respecto de, esto vas a saberlo mejor vos, respecto de la interpretación de lenguas, viene algo de hermeneo o algo así, de hermenéutica. ¿Y qué significa? La hermenéutica, si uno va al estudio de eso, significa interpretar, y serían idiomas, en este caso sería. Entonces, no hay forma de separar que estas lenguas que se interpretan, que son idiomas, con repetir una sílaba que no tiene sentido. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice Pablo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no conoce esto, él no es reconocido. Acá está dando la importancia de que el apóstol Pablo está dando, Dios está siendo inspirado, Pablo, por Dios. No está hablando porque a él le parece. Y muchas veces, ¿qué hace la gente? Para poder tomar sus prácticas como bíblicas o aceptadas, ellos desestiman. Dicen, no, porque Pablo no se entiende, porque Pablo es muy difícil. Y empiezan a desestimar a un apóstol dado por Dios. Y no era cualquier apóstol, fue el último apóstol. Fue como lo último, pero fue apóstol. Entonces estamos desestimando, son mandamientos del Señor. O sea, tomémosle la importancia que deben, que esto pertenece a Dios. No nos dejemos guiar por las emociones. Vamos a la próxima. La palabra lengua en el Nuevo Testamento. Esto me encantó. Esto lo saqué de San Waldron, del libro Continuará. Hay 49 menciones de la palabra lengua en el Nuevo Testamento, sin contar Marcos 16-17. 17 lenguas, o sea, lenguas, tiene que ver con lenguas físicas. 7 se refieren a un idioma. Las 25 restantes al don de lengua. O sea que hay 25 que hablan del don de lengua. 5 de esas están en Hechos y se refieren claramente a un lenguaje humano. 20 son los usos que están en disputa en 1 Corintios. También, aparece esta palabra, que no se entiende, que dice que significa lenguas extrañas. Seguramente vos me vas a poder hablar mejor de este tema. Pero esta palabra de lenguas extrañas, dice, es usada en la traducción de un texto en el Antiguo Testamento.
que claramente hace alusión a un idioma humano extranjero. No sé si vos querés decir algo o seguimos a la próxima. Sí, nada más, por ejemplo, ahí en 14, cuando Pablo está haciendo mención que es preferible que algo se exprese de manera legible, o sea, que la gente quede edificada, pues es con el fin precisamente eso, ¿no? De edificar la iglesia. Entonces, si el don de lenguas pierde su sentido, que era precisamente edificar la iglesia, entonces ya sería paradójico que lo que no se entiende ahorita, que todo el mundo habla cosas que no se entienden, pues sería paradójico que sirviera como un don para poder edificar la iglesia, ¿no? O sea, ahí ya habría una contradicción, porque precisamente Pablo es lo que está atacando, que si en ese tiempo que no estaba cerrado el canon, habría un misterio revelado por medio de las lenguas que fuera legible o que por lo menos hubiera alguien que interpretara, ¿no? Dentro del contexto que Pablo está hablando a Corintios. Corintios era una ciudad griega de habla, obviamente, pues hablaban griego, ¿no? Entonces, de nada les servía a los griegos empezar a hablar, no sé, hebreo, otro siriaco, otro idioma que fuera extranjero, porque pues están en Grecia, ¿no? O sea, sería paradójico que Dios quisiera dar una edificación a la iglesia hablándoles en el otro idioma. ¿Para qué Dios se complicaría el asunto? Simplemente les revelarían el idioma que ellos conocen. Entonces, por eso Pablo está diciendo, o sea, como diciendo, ¿de qué nos sirve a nosotros hablar siriaco, hebreo, arameo? Pues si todos hablamos griego, o sea, simplemente comuniquen el misterio en la lengua que nosotros entendemos, ¿no? A eso se refiere ese contexto de 14, no tanto algo místico, ¿no? Porque eso lo han hecho tan místico como que lo han llevado a ese extremo, pero el contexto cultural tiene que ver precisamente que todos hablaban griego, pues simplemente hablen en este idioma, ¿no? O sea, en el idioma que nosotros entendemos. No comuniquen un misterio en hebreo, en otro lenguaje. Adelante, hermano. Sino que ese es el sentido, o sea, yo pienso, digo yo, tanto lío que tengas que hablar en lengua para después que haya un intérprete para poder ser edificado, o sea, no, en ese caso estaba bien, pero bueno, yo lo hacía en este caso más que nada por los incrédulos, y bueno, se ve que también lo hacía porque habían intérpretes, esa era la idea, que hubiera intérpretes y hubiera un orden. Vamos a la próxima. Es el pastor Percy que si le damos permiso. Claro que sí, pastor, lo quiere retransmitir en su canal. Adelante, hermano. La hermana que Sí, perfecto. no tiene problema, ¿no? Que lo retransmita en su canal. Buenísimo, sí. Okay, saludos. Continuamos. Vamos con el tema de las lenguas angélicas. Que también, cuando yo les preguntaba, ¿y esto que hablamos, qué es lo que? No, son lenguas angélicas, como habías nombrado recién. Lo toman como que lo que hablan, porque saben que es idioma, entonces dicen que son lenguas angélicas. Pero claramente dice, si yo hablase, no está diciendo yo hablo, Pablo, está diciendo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese, no está dando la seguridad que lo hace. Empezando, los ángeles no tienen, o sea, si van a venir a hablar con nosotros, van a hablar, porque la Biblia demuestra que han hablado en el lenguaje que nosotros hemos entendido. ¿Qué sentido tiene que hablar algo? No tiene sentido que sean lenguas angélicas. Sinceramente, él lo ha hecho como vos decías, es una hipérbole, algo una exageración. Porque si uno sigue viendo, dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Quién traslada? Tiene toda la fe para trasladar los montes de un lado al otro. Nadie. ¿Quién entiende todo? Hermana, si te fijas, ahí el énfasis de Pablo son el fruto del Espíritu, no tanto los dones. O sea, Pablo siempre da prioridad al fruto del Espíritu, porque los dones ni siquiera son una prueba fehaciente de que alguien es verdaderamente cristiano, ¿no? O sea, la Biblia dice que por el fruto se conoce, o por los frutos se conoce el creyente, ¿no? O sea, en el día del juicio va a haber personas que a lo mejor tuvieron dones espirituales. O sea, ese es un gran misterio, cómo es que la providencia de Dios actúa por medio de ellos, ¿no? O sea, echaron fuera demonios, hicieron milagros, profetizaron, pero el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, el énfasis de Pablo aquí, al usar una oración condicional de tercera clase, es una cuestión hipotética, ¿va? El énfasis de Pablo es decir, si no tienes amor, o sea, de nada me sirve que estés hablando lenguas, pocas palabras lo que está diciendo, ¿no? Y enfatiza toda la lista, enfatiza más los frutos que los dones, y esa es la hipérbole que está usando él. Porque, hermana, en cuanto al tema de los ángeles, ¿cómo comprobamos nosotros cómo hablan los ángeles, hermano?
O sea, cuando la Biblia habla de que los ángeles se comunicaron con los seres humanos, lo hicieron en el idioma de ellos, ¿no? O sea, cuando el ángel Gabriel llega con María, no llegó diciéndole Rambo saca la bazuca o quiebra la rama seca, ¿no? Como se escuchan ese tipo de lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobaríamos nosotros que los ángeles hablan de esa forma, ¿no? Sería muy, muy difícil saber si son lenguas de un ángel realmente, ¿no? No hay datos bíblicos para poder comprobar cómo es que habla un ángel, ¿no? Y de esta hipérbole, hermana, se hizo toda una doctrina, o sea, por no entender precisamente el lenguaje que estamos aquí tratando que está Pablo tratando de expresar. Adelante, hermana, continúe. Bien, vamos a la próxima, vamos a hablar de las lenguas extrañas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y bueno, el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Acá estamos juntando el versículo 2 con el versículo 13. ¿Por qué? Porque dice algunos que toman, no, pero yo me edifico a mí misma, porque dice, yo hablo lenguas, yo me comunico con el Señor, yo me comunico con Dios, entonces yo puedo hablar. Pero acá es claro lo que está hablando, de que si vas a hablar algo de esas lenguas, pidas en oración poder interpretarla. Después dice otro versículo, el 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué importancia hay? Porque el objetivo de los dones, como ya hemos dicho, es edificar la iglesia. Y como hemos hablado anteriormente, que lo que hablaba en 1 Corintios 13, es el amor, el fruto del Espíritu. Dios quiere que tengamos ese fruto, y el mayor de todo ello es el amor. Entonces, ¿qué gano yo hablando en una lengua extraña y que los otros me miren o venga un indocto, entre y se burle de mí? Entonces, ¿qué gano? ¿Me interesa a mí misma que hablo en lengua y el otro que me importa? O sea, Pablo va a dar va a dar unos límites, va a dar unas cosas que son muy importantes respecto de esto. Dice, acá me gustó este versículo ponerlo porque miren lo que dice. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré. Pablo está marcando que tiene que hacerse con el entendimiento. No sacamos fruto, no sacamos nada. Yo lo he vivido, sinceramente, y he hablado en lengua y sentido algo muy lindo, pero llegás a tu casa y ya el otro día te olvidaste y no hubo fruto. Y ellos van en busca de eso. O sea, yo también lo he sido, sinceramente. Entonces vos vas así, qué lindo, hablaste en lengua, pero el otro día te olvidaste y seguís tu vida como si nada. Sin embargo, cuando uno experimenta ser lleno de la palabra de Dios, produce fruto, una vida más cerca de Dios, de más oración, de buscar la santidad, de querer estar más cerca de Él por medio de su palabra. Eso sí produce fruto. Y aparte, vamos a ver a la próxima. Y aparte es más sólida, la vida es más sólida, ¿no, hermana? Cuando tus sentidos espirituales, tus sentidos de convencimiento, ¿cómo se dice? Donde estamos convencidos plenamente de quién es Dios, quién soy yo, lo que la Escritura nos enseña, te da una vida sólida, porque confiar del emocionalismo y todo eso es muy inconstante, ¿no? O sea, si siento bien, actúo. Si siento mal, no actúo. Y cuando tenemos esa justificación epistémica, como usted dice, a través de que la palabra de Dios es convencida todo nuestro intelecto, toda nuestra convicción, también caminamos de manera más estable, ¿no? O sea, no somos tan fluctuantes en cuanto a la gente que depende mucho de este asunto de lo sobrenatural, que enfatizan demasiado esto, son muy influctuantes, ¿no? Y gente, pues, también inmadura. Pues aquí lo estamos viendo precisamente con Corintio. Corintios es la viva imagen precisamente de aquella gente que enfatizaba demasiado los dones, pero no tenían profundidad en su conocimiento, no se les podía dar una enseñanza sólida, ¿no? Y eso pues te hace ser depender de las emociones es muy fluctuante, ¿no? O sea, no hay como estar convencido realmente de las escrituras y de la palabra. Adelante, hermana. Sí, la palabra de Dios es el ancla que nos sostiene. Porque si nosotros nos guiáramos por nuestros sentimientos, es así, como decir, un día vos sentís algo, lo hacés, mañana no lo sentís, hoy día tenés ganas, mañana no tenés ganas de hacer algo, y eso no es lo que Dios marca. La palabra de Dios es lo único
que permanece, como dijimos ya desde el principio. Dice, todo debe hacerse con entendimiento. Bueno, yo eso ya medio que lo hablé, porque, bueno, no lo voy a leer rapidito, pero dice, ahora pues hermanos, si yo veo a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís si hablareis al aire? Quiere decir que no tiene sentido. O sea, es hablar al aire, no tiene sentido. ¿Qué es lo que dice Jonathan Edwards? El culto verdadero y bíblico debe llevar a la gente a los pensamientos elevados y la exaltación del ser divino y sus gloriosas perfecciones. Y esto obra en ellos una admiración y un gran sentido de la gloria de Jesucristo. Vamos a la próxima, que me gusta mucho, que habla de la adoración, John MacArthur. Una verdadera obra del Espíritu produce un amor a Dios que se expresa en la adoración y la alabanza de una mente sobria. Esto es importante, una mente sobria. Acá muchos te dicen, hay un meme que me da mucha risa, que le sacan la cabeza, o sea, le abren la cabeza, le sacan el cerebro y dicen, bueno, ahora entra a la iglesia. O sea, no, acá Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros tenemos que adorarlo con nuestro entendimiento. No podemos hacer cosas que no tienen sentido. Dice, sin embargo, mucho parece pensar que no estamos en verdad adorando hasta que el intelecto humano está desactivado. En el culto auténtico, los pensamientos y los sentimientos van juntos. Ojo, que nosotros estemos hablando de esto no significa que nosotros estemos anulando las emociones. Ojo, porque uno puede llorar de arrepentimiento, uno puede en algún momento hacerlo. ¿Por qué no? Porque somos seres emocionales. El tema es que esas emociones tienen que ser reguladas por la palabra de Dios, no por que los pastores hablen y prediquen y hagan cosas de hacerte dar lástima y por eso llorás, ¿entienden? Esas cosas. Los pensamientos y los sentimientos van juntos, en conjunción con todas nuestras facultades humanas, centrándose en Dios, en la adoración pura. Vamos a la próxima. De hecho, hermana, déjame hacer una puntuación ahí. La iglesia históricamente siempre se enfrentó con esto, ¿no? O sea, había grupos que caían en el misticismo. Ahí están los montanistas no sé si recuerdo si del primer, segundo, tercer, por ahí más o menos de esos siglos, ¿no? Que enfatizaban también el misticismo. Ahí tenían profetas, pero la iglesia pues dijo, no, estos están locos. O sea, rápidamente los aplacó, ¿no? Como decimos coloquialmente aquí en México. Y después todos los primeros padres de la iglesia, los más cristianos, hicieron uso de la razón, hermano. Hicieron uso del pensamiento lógico, del entendimiento. O sea, los escolásticos fueron los que enfatizaron más la fe y la razón. San Agustín enfatizó también la fe y la razón, no van disociadas. Y estos cultos modernos que pretenden hacer esto rayan demasiado no, es que tú no puedes estudiar tanto, no puedes razonar tanto las escrituras, o sea, como que está, como si estuviera peleado, ¿no? O sea, como pienso yo que retrocedieron muchos años en el desarrollo histórico, ¿no? Es como aventar todo el desarrollo histórico que se había dado durante varios siglos, y después del siglo XVIII, XIX, para ahí donde empieza otra vez este énfasis de las lenguas, empezaron a tirar todo pues todo lo que es la razón, ¿no? Y por eso los cultos son irracionales, o sea, rayan meramente en la emoción, pero muchos de ellos, por ejemplo, como dice la hermana, o sea, les preguntas tú, por ejemplo, algo de Cristo, de cristología. Yo tengo, por ejemplo, un pastor que era mi pastor en aquellos tiempos de carismático, y hace poco él hizo una aseveración de que Cristo no era Dios, que Cristo dejó de ser Dios. Entonces, eso es el problema, ¿no? Que enfatizan demasiado y desprenden el razonamiento, el conocimiento, el entendimiento, y lo reducen a meramente a sentir, a lo sobrenatural, a experiencias, y ese es uno de los problemas, ¿no, hermano? Entonces, yo creo que sí fue bueno que haya hecho esa mención aquí, porque sí no se debe desconectar la razón de la teología y el estudio, ¿no? Dios, por eso nos dio esa capacidad de razonar, nos ha dado el entendimiento precisamente para que le conozcamos,
a través de su autorrevelación, que es la Sagrada Escritura. Adelante, hermana, continúe. Bien. Sí, no, me acordaba que, bueno, estos montañistas fueron considerados herejes. Y es como que se levantaron en algún momento, alguno que otro que habló en lenguas o algo que quiso hacer, pero fue por la iglesia, que gracias a Dios tenía entendimiento en eso, fue aplacado. Y las personas que lo hicieron también eran herejes. Una se consideraba, no sé, una mujer que se consideraba que Jesús ya había venido o cosas raras. Bueno, entonces, cuando este movimiento arranca fuerte con estas lenguas, es más o menos el 1900, bueno, en el movimiento de la calle de Azusa, ahí es cuando arranca fuerte. O sea, como que antes hubieron algunos pocos, pero eran totalmente herejes. Y bueno, cuando arranca con ellos, este movimiento, ellos pensaban que eran idiomas. O sea, acá no estaban, ellos mismos tenían entendimiento que eran idiomas, ¿no? Que era hablar y repetir algo. Cuando se dieron cuenta que sus idiomas supuestos no tenían sentido porque fueron a otros países y no les funcionó, ahí tuvieron que buscar en la Biblia e intentar, en vez de arrepentirse y decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, ellos quisieron seguir con lo mismo y buscar versículos y buscar cosas, retorcer la Biblia para poder acomodarla a sus sentimientos. Ese es el problema. Bueno, vamos a ver que el hablar en lenguas debe hacerse para edificación del pueblo. Y acá se toma este versículo, lo toman también los continuistas, respecto a de que Pablo dice como que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Entonces como dice, no, pero Pablo quiere que todos hablemos en lenguas. Pero acá claramente la Biblia nos está diciendo que lo que más quiere es que profeticemos. Entonces ellos como que se basan, pero también quiere que hablemos en lenguas. Pero acá te da una explicación que está buena, que dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Y le da como una cierta autoridad al hablar en lenguas porque dice, a no ser que se interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, como que las lenguas en sí no tienen sentido, a no ser que haya un intérprete. Entonces, esa forma ya se está volviendo a hacer cómo sería la profecía, tendría el valor, el carácter de la profecía. ¿Qué podemos ir sacando de todo lo que hemos estado hablando? No todos hablan en lenguas, porque no todos, acá está mostrando que no todos hablan en lengua. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, está significando que no todos hablan en lengua. Pero entonces, ¿qué pasa con los que dicen que hablar en lenguas tienen el bautismo del Espíritu Santo? Entonces está hablando algo raro acá. Entonces te está diciendo la Biblia que unas personas tienen el bautismo, pero no hablan en lenguas, entonces no tiene sentido. Porque más adelante, más atrás, hablamos de que todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu. Entonces acá demuestra la contradicción que hay tan grande en decir que hablar en lengua es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es claro, porque no todos hablan en lengua, lo está demostrando claramente, y en muchos versículos se demuestra claramente. Entonces quiere decir que no todos tienen el bautismo del Espíritu Santo, o sea que todos tienen, los verdaderos creyentes, el bautismo del Espíritu Santo. Es importante resaltar que profetizar es mayor que hablar en lenguas. Eso ya lo expliqué recién. Vamos a la próxima. Reglas para hablar en lenguas. Y esto me encantó, San Waldron las da. Son 3 reglas y que lamentablemente cierran la Biblia y hacen lo que se le da la gana. Lamentablemente, porque uno le explica, se le explica y no te lo toman. Pero veremos un poco, pensemos un poco, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo la inspiración divina, lo está diciendo Dios mismo, es la revelación de Dios. Pablo dijo que él habla mandamiento del Señor. Entonces, está dándolo Cristo, es un mandamiento que Dios nos está dando 3 reglas y que no se cumplen. Que Dios abra el entendimiento a nuestros hermanos para que puedan entender que están yendo en contra de Dios, están yendo en contra de Dios mismo y que Dios por misericordia nos consume. Entonces, hemos visto en el Antiguo Testamento, vimos que las personas que hacían algo, y más que nada con el Espíritu Santo, y más que nada con respecto a estas cosas que son sagradas, hacían prácticas que no eran dadas por Dios, Dios los consumía. Entonces, pidámosle a Dios. Sí, yo pienso que al verdadero creyente sí le va a interesar esto, porque el verdadero creyente quiere agradar a Dios. Sin embargo, están aquellos creyentes que no les importa agradar a Dios. Ellos prefieren llenarse a sí mismos y sentirse bien, y ponen sentirse bien sobre agradar a Dios. Porque si uno quiere agradar a Dios, va a obedecer su palabra. Entonces, pidámosle a Dios que revele a las personas la verdad, porque realmente uno los ama.
yo los amo, porque son mis hermanos. Entonces, yo estuve ahí. Como siempre digo, mi esposo por mucho tiempo me estuvo esperando y esperando a que, y me decía, eso no es así, eso no está bien, y me explicaba y me lo repetía, y yo no lo entendía porque ponía primero mis sentimientos, ¿no? Porque uno sentís lo que yo siento, es lo que te dicen todos, y es verdad que es algo maravilloso, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es más importante, lo que yo siento o lo que dice la Biblia? Dice, solo 2 o 3 personas que hablan en lenguas podían hablar, y no al mismo tiempo. Bueno, ahí está el versículo, que es importante que lo lean. Dice, en cualquier reunión de la iglesia para que se pudiera preservar el orden. Dice, si no hubieran 2 o 3, si hubieran 2 o 3 que hablan en lengua, que sean por turno y con intérprete. Esta es la segunda regla. Si se hablaban en lenguas en la iglesia, debían interpretarse. Si nadie las interpretaba, acá es claro, Pablo, el hablante de lenguas debía guardar silencio, debía callar en la congregación. Y es claro, es radical, o sea, no hay acá un gris, es blanco o es negro. Si no hay intérprete, calle. O sea, si no hay intérprete, calle. Cuando nosotros llegamos acá a esta parte de hablar en lenguas, yo pienso que la persona que entendió toda la base que he dado anteriormente, directamente no le van a quedar ganas de hablar en lengua, porque realmente no tiene sentido. Pero hay personas, si alguna persona sigue porfiando en eso, acá la Biblia te está dando claramente un orden. Y si no lo cumplís, tenés que callar. O sea, si seguís hablando en lengua, ya estás en rebelión contra Dios, o sea, contra Dios mismo. Y lo último es que mucho se da esto, que vemos muchas mujeres hablando en lengua, todos juntos, hablan en lengua, se juntan, a veces se van adelante dentro de las iglesias y se abrazan y lloran. He estado yo en eso. Entonces, pero acá habla que la mujer, dice, a ninguna mujer se le permitió hablar en lenguas en la reunión de la iglesia. O sea, acá está hablando de hablar en lenguas, también de profetizar. La mujer no puede hablar. La mujer calle en la congregación, y lo dice en este contexto. Esta es la razón principal para la prohibición que está dando. La mujer no puede. Y acá las mujeres son las que más hablan. Entonces, estamos incumpliendo la Biblia. ¿A quién le vamos a hacer caso? Si a la palabra de Dios, inspirada por Dios, o a mis sentimientos. Vamos a la próxima. Ya estamos cerca del final. Disculpen que se ha pasado un poquito el horario. Es obvio que pocas o ninguna de estas reglas se observan en la mayoría de las iglesias donde se practica el hablar en lenguas. Este es ciertamente un llamado a la reforma de tales reuniones. Sin embargo, la violación regular y casi sistemática de estas reglas bíblicas plantea una profunda sospecha de que el fenómeno de las lenguas hoy en día no se basa en las escrituras. Sam Waldron. Vamos a la próxima, ya estamos con las conclusiones, porque en realidad hay mucho más para hablar, pero bueno, no se puede. El don de hablar en lenguas no existe en la iglesia de hoy. Y ahora acá me imagino que me van a tirar con todo lo que encuentren. ¿Por qué no existe? Y este es el argumento que da Sam Waldron. El hablar en lenguas fue una forma de profecía. Y por lo tanto, cuando estaba acompañado por el don de la interpretación, era funcionalmente equivalente a la profecía. Eso es lo que hemos entendido recién. En consecuencia, tal y como hemos visto, así como no hay profetas vivos en la iglesia hoy, tampoco puede haber ningún hablante de lenguas. Se terminaron. No hay apóstoles porque ya está el fundamento. No hay profetas porque ya está el fundamento, porque ya no se le agregan hojas a la Biblia. Y tampoco hay don de lenguas. ¿Qué vamos a pasar? El cesacionista, esto es importante recalcar, porque cuando te dicen cesacionista te dicen, no, los cesacionistas no lloran, los cesacionistas no son como, te lo hacen como si fuera peor que un freezer. Y no es así. Los cesacionistas no creen en los milagros, porque ya dicen que no hay don de milagros. Y bueno, inventan, sinceramente inventan por ignorancia. Porque el cesacionista entiende que ya estos dones ya no son para ahora, porque ya está la Biblia, que es la revelación mayor. Pero tampoco prohíben a que Dios pueda hacer como un estilo milagro o una obra. Dios pueda hacer algo en alguien. Por ejemplo,
vemos milagros, sí vemos milagros, pero no hay milagreros. Vemos, sí, vino un pastor, oró y la persona se sanó, pero no fue el que lo sanó, sino fue Dios que lo sanó por su misericordia y porque Él quiso, por su soberanía. Capaz que va una persona, justamente tiene que dar un mensaje a alguien y Dios utiliza una lengua que justamente la otra persona la conoce y le da el evangelio. Y bueno, pero estos casos no son dones, estos casos son cosas excepcionales que Dios hace, porque Dios es Dios. No podemos limitar a Dios, Dios es soberano, entonces no lo podemos limitar a que Él no haga algo. Los cesacionistas creen en las obras de Dios, creemos en las obras de Dios, que Dios me puede hacer un milagro. Sí. No digo sí, pero se nos ha hecho caricatura, como dice usted, por falta de conocimiento, ¿no? El cesacionista no dice que Dios no siga operando, o sea, por ejemplo, haciendo milagros, ¿no? De hecho, mi hija es un testimonio de un milagro médico, pero nosotros no podemos decir que eso fue atribuido a que fulanito de tal o X persona poseía el don, ¿no? O sea, Dios lo hizo directamente porque Él es soberano, como dice la hermana, y la intercesión de la iglesia como medio de providencia, etcétera. Y al final de cuentas, Él lo hizo porque así le plació, ¿no? O sea, pero no podemos decir, es que fue la hermana Keila la que tiene el don de sanidad y ella fue la que usó su don para sanar a mi hija, ¿no? Pues claro que no. Entonces, sí creemos que eso sigue vigente. Lo de las lenguas, pues no, ¿verdad? Porque ya hemos dado una vasta base para decir el por qué no y qué tipo de lenguas eran las que se hablaban escrituralmente, ¿no? Adelante, hermano, no sé si esta es casi la conclusión, ¿no? Esta parte. También, ya esto es el final, ¿no? También podríamos decir que el diablo también hace milagros. El diablo también hace milagros, entonces hay que tener cuidado. Y más que nada con esa gente que es sanadora y todo eso, porque hay mucha farsa, hay muchas cosas y que la gente cae ahí, cae como si fuera en la red. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia mucho y estudiar teología. Hasta hoy en día, yo pienso que la mejor es la teología reformada, es la más bíblica que he podido entender. Y hay que estudiar, porque caemos en el error, el hecho de no querer seguir estudiando, el no querer darle un tiempo a Dios, esforzarse, porque estudiar no es nada fácil. La mayoría somos casados o estudiamos, algunos estudian, otras hacen otras cosas. Entonces, estudiar la palabra de Dios, estudiar teología, estudiar esto es un esfuerzo que uno hace muy grande, pero lo hace por amor a Dios. ¿Y qué es lo que hace? La verdad os hará libres. La verdad nos hace libres y vivir eso es maravilloso. Vivir la libertad de Cristo en la gracia de Dios. Pasemos a la última, que ahí termino. Que esta diferencia doctrinal no nos separe como hermanos. Porque puedo entender que hay personas que quizás no puedan, a pesar de todas las evidencias que hemos dado bíblicas, no puedan salir de esto y bueno, seguimos siendo hermanos, eso es importante. Así que, y bueno, que yo creo que el verdadero creyente le va a pedir a Dios que le revele y Dios lo va a hacer, porque así también Dios lo hizo conmigo. Que le ilumine más bien no sería la palabra, porque precisamente estamos usando esto de revelación como algo nuevo, porque yo también pienso que se ha usado mal el término revelación, ¿no? La gente pide nueva, o sea, como que Dios revélame, pero más bien el concepto sería iluminación, ¿no? O sea, la revelación ya está dada, es la Sagrada Escritura. Ahora lo que necesitamos es iluminación para entender con claridad lo que el Espíritu Santo quiso transmitirnos a través de apóstoles y profetas, que fueron la base, ¿eh? Como lo dijo la hermana Keila, ahorita lo citó. Y hermana, pues, básicamente creer en esto como un medio vigente todavía, pues es también un ataque a la sola escritura, ¿va? A la suficiencia de la palabra de Dios, porque no podemos decir que la palabra de Dios le falte un complemento o un canal de revelación para exhortar, para corregir, porque la Biblia dice que es suficiente para hacer del hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo estoy diciendo que hay otro conducto, otro canal por el cual nosotros recibimos instrucción o recibimos alguna exhortación, lo que sea, estaríamos diciendo que no hay suficiencia en las Sagradas Escrituras. Por eso la hermana Keila empezó su exposición con la escritura, ¿no? Con la suficiencia de la palabra de Dios. Fue un tremendo mensaje, una explicación excelente, hermana. Va a quedar el video. Lo bueno que aquí se quedan grabados, ¿va? A diferencia de TikTok, que se borran. Entonces aquí va a quedar grabado. Excelente, hermana. No sé si quiera añadir algo más. Yo pienso que estuvo muy completo la exposición. Déjame pongo la pantalla. Yo por ahora estaría
terminando. Así que no sé si hay alguien que le haya quedado alguna duda. He tratado de abarcar la mayoría o sea, de los temas. Me han faltado algunas cositas, pero bueno, ya no había tiempo. Muchas gracias. Gracias por escucharme, por haberme aguantado. Y bueno, les encargo la oración para que la verdad de Dios pueda llegar a todos. Eso es importante. No sé si habrá alguna duda o algo. Aquí está una persona, Michelle Andrés Orellana, parece ser que él sí cree en la continuación del don, ¿verdad? Pero no está poniendo ninguna pregunta como tal. Es la única persona que estuvo, o sea, que sí cree que hay una vigencia todavía en el don de las lenguas. Pero fuera de ahí ya no hubo otra persona que comentara algo. Pues todo fue muy bueno, hermana. No sé si ya casi tenemos 2 horas. Sí hubo bastante contenido. Pero y muchísimas gracias a todos ¿Dónde? los que estuvieron. La verdad, muchísimas gracias. Claro que sí, hermana. No se va a salir vamos a dar por finalizado este en vivo, ¿no? Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.